Hola, bienvenidos a la tercera parte de este tutorial de esta serie en la que les enseño cómo crear un rompecabezas en Java. En la parte anterior les estábamos creando la clase figura y la dejamos incompleta debido a que necesitamos la clase del celda y la clase del tablero para continuar. Para ahorrarnos tiempo yo ya creé la clase celda aquí. En esta no es más que esto, no necesitamos agregar. Y como ya lo habían visto, la celda tiene los índices y la figura. Entonces aquí tengo los índices final porque son constantes y la figura los inicializo aquí en el constructor, y tengo otro constructor además. Tengo dos constructores. En este solamente recibe x y y. ¿Por qué esto? Porque hay una en el tablero hay una casilla que va vacía. Ahí es donde podemos mover. En este caso solamente le pasaríamos x y inicializaría figura como nula. De esta manera yo sé cuál es la casilla vacía para no dibujarla. Eso ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo el tablero. Adicionalmente, aquí tengo métodos para obtener la figura en esta celda, para poner la figura en la celda y para obtener los valores de los índices de esta celda. No hay nada más que hacerle a esta clase. Ya vamos a pasar es al tablero. Aquí lo tengo, empecé. Y bueno, vamos a empezar creando el arreglo estático. Como ya les había dicho, es un arreglo estático de 2 dimensiones en donde vamos a almacenar las celdas. Entonces public static de tipo celda, y así es como hacemos el arreglo de 2 dimensiones, y lo voy a llamar board. Ahora vamos a crear un arreglo más, como ya lo había mencionado antes, un arreglo dinámico, y lo voy a crear como un array list de tipo celda, y lo voy a llamar complete board. Y como yo les había dicho ya, aquí vamos a almacenar todas las fichas, y para poder revolver, o sea, mezclar todas las fichas en el tablero, voy a utilizar este arreglo como auxiliar. Entonces simplemente saco un número al azar, de una posición al azar, la borro y hago eso hasta que se quede sin fichas. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a inicializar aquí mismo. Entonces es igual new array list de tipo celda, y ya está. Importamos array list. Cabe destacar que en el array list es dinámico, es decir, podemos agregar y eliminar objetos de forma dinámica, a diferencia del tablero, que es estático. A continuación voy a crear una variable para la dimensión. Entonces private int dimensión. También dos variables x y y que vamos a utilizar para cortar la imagen original y darle los pedacitos que vamos a agregar en cada botón. Además, dos enteros más que van a ser el ancho y la altura de cada figura, es decir, el tamaño de cada pedacito de imagen que utilizamos para poner en los botones. Es decir, ancho y alto. Estos valores los vamos a utilizar cuando cortemos la imagen. Ya lo vamos a ver. Ahora voy a crear un JLabel, y aquí simplemente voy a llamarlo label. Llamémoslo mejor empty espacio vacío.
El JLabel lo vamos a utilizar para como la referencia del espacio vacío en el tablero, que es donde nosotros movemos. Y eso es todo lo que necesitamos. Aquí en el constructor vamos a pedir la dimensión y vamos a pedir buffer image, que va a ser la imagen original. Pues pongámosle rompecabezas. Bueno, vamos a empezar inicializando la dimensión. This.dimension is igual a dimensión, y ahora el tablero. Entonces decimos board sería igual a nuevo de tipo celda, nuevo arreglo estático de tipo celda, y aquí le ponemos dimensión y dimensión. Listo. Ahora voy a darle el color de fondo al tablero. Entonces simplemente bueno, claro, antes que nada yo ya había dicho que esta clase tiene que extender de JPanel, muy importante. Ahora sí, le damos el color del fondo al panel, simplemente this.setBackground, y aquí decimos color. Voy a ponerlo negro, y ahí está. Ahora voy a inicializar las variables x y y que teníamos a 0, y a 0 porque empezamos a recortar desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Así es como empezamos a recortar la imagen. Ahora el ancho y el alto de la figura lo inicializamos como rompecabezas punto get width, el ancho de la imagen, dividido entre la dimensión. De esa manera obtenemos el tamaño en ancho de cada pedazo de imagen. Lo mismo hacemos con la altura, es igual a rompecabezas get height dividido entre dimensión. Muy bien. Ahora voy a darle un layout al panel. Decimos this.setLayout y va a ser un flow layout. Me explico. Ahora, las celdas tienen que ir a ver cómo le explico, alineándose de izquierda a derecha, así es como lo hacemos en el panel. De hecho, hay varias formas de hacer esto con diferentes layouts. Yo utilicé este porque me pareció más sencillo. Simplemente es ir agregando las fichas a la izquierda, es decir, empezando con esta, después con esta, después con esta, y después pasa aquí, pasa aquí. Es como la forma más sencilla que encontré, pero hay que especificar aquí de que se quiere agregar de izquierda a derecha, es decir, flow layout punto left. Así nada más. También voy a agregarle los otros dos parámetros en 0, que son el espacio entre cada botón, que no quiero que haya espacio, simplemente que sea nulo. 0, de que es ese. Muy bien, ahora el espacio aquí. Ahora voy a recortar las imágenes. Entonces primero y al mismo tiempo voy a llenar este arreglo de aquí. Ya vamos a ver cómo. Primero tenemos que recorrer el arreglo de 2 dimensiones. Para eso utilizamos 2 ciclos for. Entonces empiezo y desde 0 y menor que dimensión
Y aquí nuevamente for j menor que dimensión otra vez, porque es una matriz cuadrada, j más más, y de aquí vamos. Entonces primero lo que queremos hacer es llenar este arreglo, es decir, el arreglo dinámico, el que tiene que tener con todas las fichas, pero va a tener todas las fichas menos una. ¿Y cuál va a ser esa ficha? Así es, la ficha que va vacía, digo el espacio. Entonces aquí voy a poner un condicional. Si la i es igual a dimensión menos 1 y la j es igual a dimensión menos 1, es decir, ¿qué índice es este? Este de aquí abajo, el 2, 2, en nuestro caso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo quiero? No quiero agregar nada, porque no necesito esa ficha, entonces voy a decir simplemente continue. Que lo único que hace es que no va a seguir leyendo el código de aquí para abajo. Muy bien, ahora sí, vamos a agregar todas las fichas o todos los botones al arreglo. Entonces vamos a decir completeboard.add y aquí toma una celda. Entonces vamos a hacer aquí una línea bien larga. Entonces empezamos nueva celda y la celda toma las posiciones en los índices. Entonces empezaríamos con i, j y como tercer parámetro la figura. Entonces decimos nueva figura. ¿Y qué es lo que toma la figura? Vemos aquí la solución en x y la solución en y. Entonces nuevamente sería i y j. ¿Qué toma como tercer parámetro? El icono. Y como cuarto parámetro la dimensión. Entonces para el icono tenemos que hacer lo siguiente: nuevo image icon. Voy a importar la clase image icon y aquí es donde vamos a recortar la imagen. Entonces decimos rompecabezas get subimage. Ok, entonces vamos a empezar a recortar y get subimage lo que hace es pedir coordenadas en x y en y y el tamaño que vamos a recortar. Entonces en x, para eso habíamos creado estas variables de aquí. Entonces empezamos en x, aquí y, no sé por qué se puso de esta manera, y aquí el ancho y la altura de la imagen, en este caso sería figure width y figure size height. Y finalmente la dimensión, que es el cuarto y último parámetro. Entonces dimensión. Y ahí tenemos, ahí recortamos la imagen, es decir, recortamos desde aquí, desde la parte de arriba a la izquierda hasta acá. Entonces esto va a recortar en la posición 0, 0, pero cuando pase el primer ciclo tenemos que aumentarle el x y el y. Entonces lo que vamos a hacer aquí es x, le sumamos el ancho. De esa manera, cuando pase el primer ciclo, ahora ya cortaríamos la segunda, es decir, cortaríamos la 0,1, luego la 0,2, luego la 1,0 y así sucesivamente. Espero que entiendan esto. Sé que tal vez pueda parecer un poco complicado, pero es más fácil de lo que parece. Entonces empezaríamos a cortar y cuando llegue a la tercera tenemos que
resetear el valor en x a 0. Entonces sería cuando acabe esta iteración de acá. Entonces aquí decimos x igual a 0 y aumentamos ahora la y, la aumentamos también con la altura, así. Y ya con eso tendríamos las imágenes recortadas, los iconos de hecho, y agregados a este arreglo de acá. Bueno, el video ya se alargó a 15, voy a dejarlo hasta aquí. En el próximo ya les aseguro que vamos a terminar, espero. Ya lo que nos falta es utilizar este tablero, este de acá, y crear un método que sirve para desordenar o revolver el arreglo. Muy bien, hasta el próximo video.